Hola amigos, en este video vamos a hablar de qué significa el concepto de búsqueda interior. Ok, em, hay algo en lo que todos estamos embarcados, lo creas o no, y es básicamente una búsqueda interior. Hay mucha gente que puede estar trabajando, puede tener un trabajo, puede tener una familia, que puede tener materialmente muchas cosas. Y sin embargo, a pesar de todo eso que tienen y que experimentan, hay algo aquí que se siente como una especie de vacío interior. ¿Y por qué? Porque hay algo que más, muy profundamente, y es más profundo que una pareja, un hijo, una familia, una casa, un auto, el trabajo, etcétera. Hay algo que todos estamos buscando. Y el problema es que cuando empiezas a sentir o has sentido ese vacío, el común de las personas no sabe de qué se trata y por qué siente eso. Y piensa, pero si yo me doy todos los viajes que quiero, yo tengo una familia, tengo un buen trabajo, tengo buenos ingresos, tengo una buena casa, etcétera, etcétera. Sin embargo, el vacío sigue ahí. Y entonces hay dos posibilidades. Está la posibilidad de seguir en piloto automático y seguir haciendo más cosas, más viajes, más trabajo, más autos, más lo que sea, ¿no es cierto? Para intentar apagar el vacío interior que se siente, cosa que no va a suceder, o hacer algo para descubrir de dónde viene ese vacío, ¿ya? Y ese vacío básicamente viene de lo siguiente, viene de que tú no te conoces a ti mismo. Eso es, ¿ya? Y creo que quizás les sorprenda que yo vaya y diga, simplemente el vacío es por esto. Y así de simple. Y es que así de simple es. Y es tan simple que no te lo crees. Tan simple que no te lo crees. En realidad todas las búsquedas externas que puedes hacer, en realidad lo que estás haciendo es buscarte a ti mismo, pero te estás buscando a ti mismo en lo externo. ¿Se entiende? Estás buscando donde sea que se te ocurra y estás buscando algo que te llene y que llene ese vacío interior, pero, en realidad te está buscando a ti todo el tiempo. Todo el tiempo te está buscando a ti. Y esto significa que quieres conocerte completamente, pero no eres capaz, tal vez, de darte cuenta de que eso es en realidad lo que estás buscando. Te estás buscando a ti, ¿ya? Y el tema es que en la búsqueda espiritual, como tú eres un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, y todos los seres son hijos de Dios, eso significa que como hijos de Dios estamos unidos a Dios siempre, ¿ya? Energéticamente hablando. Entonces, hay en esta búsqueda interior, hay básicamente dos aspectos que siempre van de la mano. Está lo que Dios es y está lo que tú eres. Entonces, cuando tú te cuando tú haces algo por buscarte y por conocerte cada vez mejor, te estás encontrando, estás buscando a tu verdadero ser. Pero mientras más te aproximas a esa búsqueda de ti mismo, en paralelo también estás conociendo a Dios. ¿Se entiende? No estoy diciendo que tú seas Dios, porque no es así. Yo no soy Dios. Ojo con eso. Nosotros no somos Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y eso significa que mantenemos una dependencia energética de Dios, ¿ya? Y otra serie de cosas, pero nosotros no somos Dios, nosotros somos los hijos de Dios. Pero como Dios y lo creado por Él, o sea, sus hijos, son siempre unidos, conocer a la creación de Dios, o sea, a los hijos, o conocerte a ti mismo, es implica eventualmente también conocer la naturaleza de Dios. ¿Se entiende? Entonces, es como si, no sé, una hoja de un árbol o una rama quisiera conocerse a sí misma y cada vez profundiza más en eso y en eso hasta que termina descubriendo que proviene del tronco y que el tronco es madera igual que la rama. Entonces la rama y el tronco son lo mismo, son madera, pero eso no significa que la rama es el tronco. No, ¿ya? Ya, entonces, esta búsqueda interior
es eso, es la búsqueda de ti mismo. Pero hay personas que también lo han entendido esto, y está bien, lo han entendido esto por el otro lado, por el otro aspecto, que lo sienten y lo ven como que en realidad lo que yo estoy buscando es a Dios. Y es cierto también, porque cuando tú te acercas más a Dios, también en paralelo te estás conociendo cada vez más. ¿Se entiende? Entonces, no es como que las dos cosas van por separado o algo así. No, en realidad las dos cosas van juntas. No puedes conocer a Dios sin conocerte a ti mismo. Y al revés tampoco. ¿Ya? Así que eso, esto que les estoy diciendo es lo que llena realmente esta búsqueda interior. Tú realmente estás buscando eso, aunque no te lo creas, aunque estés escuchando esto y no te des ni siquiera cuenta de cómo va a ser eso. ¿En serio simplemente es eso? Sí, eso es. Eso es. Cuando alguna vez se lo dije a una persona que me decía que sentía ese vacío y no sé qué y que ando buscando algo, y le dije, ¿quieres saber qué es lo que es? Es esto. Es esto. Y listo. Y tal cual, no lo creía, no lo entendía, no lo captaba. Sí, claro, ya. Pero todas las búsquedas internas en realidad se tratan de eso, de buscarte a ti, de buscar a tu verdadero ser y en última instancia también de buscar a Dios. ¿Ok, amigos? Un gusto poder ayudar en esto. Nos vemos en un siguiente video.